Estimados amigos del grupo radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid, nuevamente con mis hermanos sacerdotes, el padre Toribio, el padre Rigoberto y el padre Víctor Manuel, con la ayuda, con el apoyo técnico del periodista Bacon Chin, entramos a sus hogares para seguir reflexionando sobre el caminar de nuestra patria. Esta semana, los medios de comunicación social nos han compartido las noticias del conflicto surgido en el noble pueblo de Santiago Atitlán, donde los pobladores, molestos por la corrupción y la prepotencia de su alcalde, han decidido cerrar la municipalidad y exigirle al alcalde su renuncia. El alcalde Francisco Coché interpuso un amparo, el cual fue aceptado y se ordenó el desalojo de la población que se encontraba en la municipalidad. Sin embargo, la población de Santiago Atitlán, haciendo gala de su dignidad, de su nobleza, cuando se presentaron los antimotines para llevar a cabo el desalojo, fue especialmente emocionante ver a las mujeres con incienso y flores y ataviadas con su traje típico salir al encuentro de los antimotines, quienes no pudieron realizar el desalojo, toda vez que la manifestación es pacífica y el pueblo tiene pleno derecho de manifestar. Ayer por la tarde-noche se concluyó con la declaración de la vacancia de la alcaldía de Santiago Atitlán, firmada por el Consejo Municipal y teniendo como testigos de honor a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El pueblo notificará al alcalde de que ya es exalcalde, marcando de esa manera un sano precedente en la historia democrática de Guatemala. También tuvimos noticias de Totonicapán. Las autoridades ancestrales de los 48 cantones recogieron el clamor de la población exigiendo al presidente de la República la destitución de la gobernadora departamental, señora Delfina García, debido a la bajísima ejecución presupuestaria en ese departamento y por su falta de anuencia a trabajar con las autoridades ancestrales. De hecho, fueron estas autoridades ancestrales de los 48 cantones quienes han presentado al presidente el perfil del gobernador que quieren, una persona que trabaje de la mano con las comunidades y que promueva obras que beneficien a la población. En ambos casos, vemos cómo la población ejerce su autoridad soberana, recordando a los funcionarios que ellos, como funcionarios, solo son depositarios de la autoridad soberana del pueblo y que ellos, como depositarios de esa autoridad, se deben al pueblo. Así es, y así debería ser siempre. Como podemos darnos cuenta, la organización comunitaria da frutos cuando se sabe llevar adelante. En un orden democrático, la soberanía reside en el pueblo, lo que significa que el poder político emana de él y se instituye para su beneficio. El pueblo ejerce esta soberanía de manera directa o a través de representantes electos, y el derecho al voto es fundamental para esa participación ciudadana. Nosotros recordemos que la democracia se basa en la idea del poder del pueblo, ya que el gobierno y sus autoridades deben tener el consentimiento del pueblo para ser legítimos. Los ciudadanos delegan el poder en sus representantes a través del sufragio para que actúen en su nombre. Los elegidos en el sufragio no deben ni pueden olvidar que son depositarios de un poder que es exclusivo del pueblo. El poder público se establece para el beneficio de los ciudadanos y ningún individuo o grupo puede tomar decisiones que afecten a todos sin el respaldo de la soberanía popular. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en los numerales que van del 1901 al 1909 que si bien la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible
con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. En el 1902 el Catecismo nos dice: la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral, no debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. ¿De quién ha recibido esa tarea y esas obligaciones? Pues las ha recibido del pueblo. El Catecismo de la Iglesia Católica, citando a Santo Tomás de Aquino, dice: la legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley. Sería más bien una forma de violencia. En el numeral 1903, el Catecismo continúa: la autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Como hemos visto anteriormente, las autoridades depositarias de la soberanía popular tienen como misión principal el velar por el bien común. Ahora bien, es necesario que aclaremos qué es el bien común. Y nuevamente vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice lo siguiente. En el 1906, por bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común afecta a la vida de todos, exige la prudencia por parte de cada uno y más aún la de aquellos que ejercen la autoridad. Comporta tres elementos esenciales. Supone en primer lugar el respeto a la persona. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe de permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad en materia religiosa. En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos intereses particulares, pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho a fundar una familia. El bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad en un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Como pueden ver ustedes, queridos amigos de este grupo radial ECA, hemos tenido en estas dos comunidades de Santiago Atitlán y las comunidades de los 48 cantones de Totonicapán un ejemplo claro de cómo se ejerce la soberanía popular y cómo los funcionarios tienen que aprender que son depositarios de la voluntad del pueblo, no son dueños y señores. Lamentablemente en nuestro país todavía existen grupos oscuros que son los que quieren tomar decisiones, los que quieren mangonear los destinos de la nación en nombre de todos.
Yo creo que eso debe de ir desapareciendo en la medida que todos vamos cobrando conciencia y vamos asumiendo la responsabilidad de sacar adelante nuestras comunidades, de sacar adelante nuestro país. Esto forma parte de lo que les decía el pasado mes de septiembre, de echarnos al hombro a Guatemala. No podemos permitir que los que ostentan el poder lo hagan de manera autoritaria y déspota, haciendo su voluntad contra el bienestar de la población. Definitivamente, las autoridades merecen nuestro reconocimiento y respeto en la medida que se ganan ese reconocimiento y ese respeto. Cuando una autoridad actúa para beneficio propio o actúa para beneficio de un pequeño grupo, esa autoridad pierde legitimidad y puede ser y debe ser cambiada. Los guatemaltecos debemos estar atentos al actuar de nuestras autoridades y exigirles que cumplan con su misión de procurar el bien común, porque ellos sencillamente tienen ese trabajo temporalmente y lo deben de ejercer por el bien de la comunidad. Si no lo hacen, pueden ser destituidos por la misma comunidad. Las comunidades tienen el derecho y el deber de estar atentas para que no se dé ningún tipo de abuso de parte de quienes sustentan la autoridad en la comunidad y en el país. Así que, hermanos y hermanas, pilas, no nos dejemos pisotear en nuestra dignidad de pueblo. Que tengan un excelente día.